está la niña que se acaba de bañar aquí en el lago Cariba con los monstruos del lago Cariba. Bueno, hay cocodrilo y hipopótamo, pero no hemos entrado en la mitad. Sí, está bañado donde no había. Bueno, somos como unos 25 en el barco y nos hemos bañado 4. Exactamente, los 4 listos, los espabilados. Siempre se come alguno las pirañas. Así súper guay, la verdad, me ha encantado. Así súper guay. Sí. Súper. We're driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. Y amanecimos a la orilla del poderoso Zambeze, del lago Cariba, del lago artificial más grande del mundo. El día es espectacular. El sol se cuela entre las ramas altas de los árboles, los pájaros cantan, miles de pájaros siempre en África, cuando de repente, mientras desayunábamos, escuchamos el sonido inconfundible de un barco que se acerca, de un barco antiguo, de un barco de otros tiempos. Es el Sea Lion, el ferry con el que íbamos a recorrer de punta a punta todo el lago Cariba. Y os preguntaréis por qué. Bueno, para responder a esa pregunta tenemos que volver un poquito más atrás, al momento en el que estábamos en una de las peores carreteras de nuestra vida. Se supone que esta carretera la cogemos para no coger la carretera mala, ¿vale? O sea, es increíble, ¿no? El estado en el que está hecho. No es que no hay carretera, está literalmente destruida. Porque el objetivo de este viaje siempre fue ir a Manapols. Y hay básicamente 3 maneras de hacerlo. Uno, la llamada Back Road, un camino que va en paralelo al lago Cariba, totalmente incierto, con tramos de 4x4 muy duros. Otro, bajar hacia casi Bulawayo por autopista y luego subir a la altura de Arares hasta Manapols, lo que suponen dos días de conducción con camiones y cambios de rasante. Y la tercera, que descubrimos investigando en las redes, ir hasta Tbilisi, dormir ahí y a la mañana siguiente coger un ferry de 30 horas que recorrería todo el lago Cariba y te dejaría ya muy cerca de Manapols. Esa fue nuestra opción. Y nos movemos. Estamos listos para embarcar en el ferry del Caribe. Delante del pueblo han venido todos los chavales. Ha venido todo el pueblo. Todo el pueblo, los militares. Esto viene en temporada alta, me han dicho una vez por semana, pero habitualmente una vez al mes, incluso ni eso. ¿Hecho? Estamos en el ferry, en el lago Caribe, en el que nos quedaremos esta noche a dormir. Este es el aspecto que tiene el ferry por dentro. Estas son camas que se convierten en literas para dormir luego. Ahí está el bar, con los chicos del bar, que ya hemos pedido nuestras cervecitas, ventiladores, y ahora vamos a salir a la cubierta exterior para que se vea la visión que hay desde fuera. Vamos a salir fuera y nada, esto es la cubierta exterior del barco. El barco se llama Sea Lion y voy a darle una vueltecilla a esto para que veáis el aspecto que tiene. Así que nada, vamos a pasar pues las próximas 24 o 23 horas aquí. Y este es el aspecto que tiene el lago Caribe, que es realmente un mar. Así que nada, aquí vamos a navegarlo. El lago Caribe se encuentra en el norte de Zimbabue y el sur de Zambia, haciendo fronteras entre los dos países.
Nace con la construcción a mediados del siglo pasado de la presa del Cariba y tiene 280 kilómetros de largo y 40 de ancho. El Sea Lion recorre el camino entre Caribe y Tbilisi y viceversa un par de veces por semana en temporada alta. Eso significa que si tu destino final es Manapul, como era nuestro caso, lo suyo es embarcar en Tbilisi, recorrer todo el lago y desembarcar en Cariba. Pero si vienes de Manapul en dirección a Hwanghae o a Victoria Falls, pues lo tienes que hacer en el sentido contrario. Embarcas a primera hora de la mañana y desembarcas a primera hora de la mañana del día siguiente. La vida a bordo es súper cómoda, el ticket incluye pensión completa, menos bebidas alcohólicas y está bastante buen estado todo el barco, las duchas y demás. Así que nada, una aventura muy chula que íbamos a disfrutar. Y de repente, cuando empieza a caer el sol, el barco se para y el capitán aparece por cubierta y nos dice que si alguien quiere bañarse. El lago Cariba está literalmente lleno de cocodrilos, Pero en teoría paramos en mitad del lago, ahí no llegan los cocodrilos ni tampoco los hipopótamos. Y bueno, pues éramos unos 20 y tantos y nos bañamos 4, pero sin duda fue alucinante. Si lo hacéis algún día hecho, os recomiendo que os tiréis al agua, merecerá la pena. Bueno, pues acabo de pegarme un baño en el lago Cariba. Estaba súper buena el agua y aquí estamos ahora con una puesta de sol espectacular. Y nada, la verdad que ha sido bastante chulo, muy guay. Acabamos de despertarnos de dormir hoy en un ferry que nos está llevando desde Tbilisi hasta Cariba, atravesando todo el lago Cariba. Ha sido una noche alucinante. Hemos visto, bueno, pues por la noche miles de estrellas y luego la lucecita de los pescadores de Capenga, y la verdad que la noche ha sido bastante bien. Esto se organiza bastante bien. Nos vamos mucha gente en el ferry, las camas son cómodas, bastante mejor que un avión, por supuesto. Y ahora estamos todos fuera viendo amanecer. Bueno, Marco, ¿cómo has pasado la noche? Tengo los ojos pegados. Está bien, Yo he dormido más de lo que pensaba que iba a dormir. Se duerme muy bien. La verdad que tienen montado aquí un ferry muy apañado. La experiencia es súper guay, la verdad. Muy chula. Sí. Si no eres un milímetro, también te digo. No, pero vamos, tampoco. Sí, un milímetro de esto que, uy, este coche no me cuesta. Ah, bueno, eso sí. ¿Sabes? Digo milímetro de eso. De barco es genial. Hemos comido bien y Muy bien. todo bien. Y... Mira, está saliendo ahí el sol.
¿Estás preparado el desayuno? Pues vamos a enseñar. ¿Preparado el desayuno? Estamos a punto de llegar ahí, en Cariba. Y nada, después de más de 24 horas embarcados, ha sido súper chulo, la verdad. Un barco muy guay. Y no solo nos hemos ahorrado andar de kilómetros, 2 días de kilómetros muy duros, sino que la verdad que ha sido toda una experiencia. Ha sido bastante chulo el viaje en barco. Así que nada, hoy estaremos una noche aquí en Cariba. Y empieza una buena parte de nuestro viaje, que es Manapuls. Y aquí vamos a aparcar este pedazo de barco. Sí, señor. Vamos. Están asegurando la rampa con arena, claro. O sea, vamos a ver qué tal se da. Está todo el mundo mirando, porque claro, esto el que le ha tocado el primero va jodido, que somos nosotros. Así a ver qué tal va. Don't be crazy. Oh. Look there. It's crazy. Oh. ¿Vale? Sí. ¿Qué has hecho? Pues salí del barco. ¿De qué barco y cómo? De aquella manera, tú sabes. Salí en 4x4 corta, marcha atrás y ya está. No hay otra. Vaya puta locura. Bueno, ¿ya hecho. has salido? Hemos salido. Voy a ver un momento cómo van los otros. Goodbye, Sea Lion. De camino a Mana hemos parado después de bajarnos del ferry en Hornbill Lodge, que es un lodge que está a las orillas del lago Cariba, en la misma ciudad o pueblo de Cariba, que bueno, es muy recomendable porque tienes que hacerte con un montón de cosas antes de irte a Mana. Would you hold me if I told you we can just run away? So come, my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for somebody else. Let's help ourselves. Leave our troubles on the shelf. And don't you worry, we're gonna find all we need in our sunset paradise. All the sidewalks and the highways, they will turn into dust as Mother Nature covers over every street we take and lead the way for somebody else to help themselves, leave their troubles on the shelf. So don't you worry, we're gonna find